Como cada día viernes acá en Rejugados comenzamos a revisar la historia de los grandes de la industria del juego, ¿cierto, Vito Martínez? Así es, el Videograbyte del día de hoy está dedicado al rey Midas de los videojuegos, el tipo mejor criticado, más influyente y más vendido de la historia. Así es, Shigeru Miyamoto con nosotros acá en Rejugados, esta es su historia. Shigeru Miyamoto nació el 16 de noviembre de 1952 en una localidad de Kioto, Japón, llamada Sonobe. Es reconocido como uno de los más importantes productores y diseñadores de videojuegos de Japón y del mundo entero. Shigeru ha entregado su trabajo en la casa de Nintendo desde el año 1977 y es el responsable de la creación de la mayor cantidad de sagas de personajes entrañables en la historia de los videojuegos como Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox y Pikmin, entre muchos otros. Miyamoto es uno de los grandes creadores de nuestra época y el reconocimiento no es solo en su tierra. Durante los años ha recibido muchos premios, entre los cuales destaca el Premio Príncipe de Asturias, destinado a galardonar a la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personajes en el ámbito internacional. Así es, Donkey Kong, La Leyenda de Zelda, Super Mario y muchos títulos han sido gracias y obra de este tremendo invitado que tenemos el día de hoy aquí en Videograbyte. Así es, el señor Shigeru Miyamoto, quien también da paso a un tremendo personaje que conocimos la semana pasada. Tú ya lo estás pidiendo ahí con el hashtag Rjugados, que esté nuevamente, es el señor Torpedo. Fuerte el aplauso al señor Torpedo. Aplaudan más fuerte, por favor. Ya, y ojo que ahora dice, señor Torpedo, señor Torpedo. Ya, Vito Martínez, te voy a contar que el señor Torpedo nos dice que Shigeru Miyamoto está casado con Yasuko Miyamoto y tiene 2 hijos. ¿En serio qué ganas de ser hijo de Miyamoto? Debe ser bacano, así como, oye, papá, ¿puedo jugar al Mario 2500 que estás haciendo ahí escondido? Él entró a Nintendo como el 77, pero viene de una familia bien, podríamos decir, tradicional y fue bastante regañado cuando era chico. Así lo dice el señor Torpedo en su punto número 2, de que a él lo retaban harto porque sus papás eran profe. Yo creo que igual cuando vivía en medio de una familia que es un poco más estricta, como que uno crece como más rebelde. Y en este caso, Shigeru creció más creativo, por llamarlo de alguna forma. Él cuando entra a Nintendo, ya saltando un poquito los años, lo llaman también, a propósito de su relación con los videojuegos, a mejorar la entrega de un arcade que no podía entrar a Estados Unidos, ¿te acuerdas? El Scope. Pero te saltaste como el punto 7 del señor Torpedo, ya, vamos entonces. Vamos al 3. Ya, a él le gustaba explorar las zonas alrededor de su hogar, lo que materializó en su juego especialmente La Leyenda de Zelda. Oye, así es, pues eso es lo que se dice, que cuando él era chiquitito, salía a pasear, habían muchos parajes en la zona donde él vivía, que incluso comentó más de alguna entrevista, de que él en algún momento encontró una cueva. Y estuvo así como enfrente de ella un buen tiempo pensando en efectivamente si entraba o no entraba. Y que esta experiencia, digamos, cuando niño, se habría canalizado en lo que fue más tarde La Leyenda de Zelda. El personaje Chain Chomp de Super Mario se inspiró en el perro amarrado de su vecino. Así nos dice el señor Torpedo. ¿Quién es Chain Chomp? Es esa como bola de cañón que tiene dientes, claro, que está amarrado en Mario, que lo hemos visto por supuesto también en su juego. Que te persigue, ¿no es cierto? Tiene que ver con el perro del vecino, o sea, hay que tener cuidado con ser vecino de Miyamoto porque usted, mientras menos lo espere, se puede convertir en un personaje de su juego, Vito. Así es, el papá de él era amigo de uno de los presidentes de Nintendo y él estudió diseño industrial, diseñaba y producía juguetes. El éxito de Space Invaders lo llevó a trabajar en los arcades. Sí, lo llevó a trabajar al mundo de los arcades. Y esto también conllevó de que cuando él entrara a Nintendo, sus padres estuvieran decepcionados de él. ¿Sabes por qué estaban decepcionados, Vito? No, ¿por qué? Porque él lo habían apoyado en este tema, de que él hiciera juguetes, cachar y todo lo mismo. Pero cuando entró a trabajar a Nintendo, sus padres consideraban de que él entrara a trabajar a esta empresa, él estaba trabajando en pro de que los niños, en vez de estudiar, jugaran. Y por eso se sentían decepcionados del trabajo de Shigeru. Lo logró. Otra de las cosas, bueno, él es conocido como el padre de los videojuegos modernos, podríamos decir. Sí. Y el primer título que marcó la tendencia está influenciado por varios
anime, en realidad varias tiras cómicas de la época como Popeye, por ejemplo, y el constante ganas que tenía Popeye y Pluto por Olivia Olivo. ¿Se acuerdan de Olivia Olivo? Sí, y de también hecho, influenciado por King Kong, y así es como nace un gran personaje que es Donkey Kong. Sí, pues Donkey Kong nació precisamente por lo que mencionaba Vito. Él quería plasmar este tema como del triángulo amoroso que había en las historias de Popeye, mezclado por supuesto también con las películas de Kong. Pero antes de esto, ya que Vito nuevamente no sigue los puntos del señor Torpedo, que es el que manda en este programa. Señor Torpedo. Sí, señor Torpedo, te va a castigar, Vito. También él estuvo a cargo de un videojuego que se llama Sheriff. De hecho, lo pueden ver por supuesto en imágenes. Claro, De que el Sheriff, bueno, era en verdad un juego bastante precario y le fue mal. Le fue mal. Entonces, en ese momento, el señor Torpedo me recuerda el nombre del señor Hiroshi Yamaucha, un grande de Nintendo, Sí. el presidente, por supuesto, de esa época, le dijo: Shigeru, ¿qué vamos a hacer con todas esas máquinas que tenemos que no Con vendemos? toda la inversión que tenía ahí, que no Haz logró algo. entrar en el mercado norteamericano tampoco. Exactamente, y ahí fue precisamente como bien lo comentaba Vito, de que el hombre comenzó a trabajar en el desarrollo de lo que finalmente se iba a transformar en el juego Donkey Kong. No decir Donkey Kong, me estaban retando el otro día, Donkey Kong. Claro. Un problema que yo tengo de toda la vida de decirle Donkey a Donkey, pero sé que claro que es Donkey Kong, y precisamente este primer título que tiene varios detalles, lo habíamos comentado alguna vez, porque aquí es donde aparece por primera vez Mario, que no es Mario, que se llama Jumpman. Jumpman, claro. También tenemos a la chica prisionera de turno. Que se llama Pauline. Pauline. Pauline o Paulina. Ella recibe ese nombre porque en la fábrica, en realidad como donde guardaban la bodega de Nintendo en Washington, la mujer del administrador de la bodega se llamaba Pauline. ¿En Y serio? así fue como Miyamoto logró tener ese nombre. ¿Y Jumpman se convirtió en Mario por alguna cosa similar? Por algo muy similar. Por ejemplo, el administrador, en realidad el dueño del terreno donde estaba la bodega de Nintendo, se llamaba Mario. No. Mario Streder o algo así. Y ahí fue que le puso Mario al primer título, que era Mario. Más Mario que Bros. cosa, y era italiano. It's a me. It's me, Mario. Oye, ahí son locas estas cosas porque efectivamente cuando uno va analizando, bueno, la trayectoria de Miyamoto es extensa, tendremos que hacer una semana de programa para poder hablar todo de Sí, Miyamoto. por supuesto. Pero por supuesto queríamos hablar un poquito de estos inicios. Y es bastante interesante, bastante analizable también, cómo el hecho de la infancia marca a Shigeru Miyamoto en lo que va a ser su trabajo. Cómo quizás muchos de ustedes, chicos, que están ahí en la casa viendo rejugado, cómo lo que están viviendo hoy sirvió de una u otra forma para el futuro, y cómo a pesar de vivir de pronto en una familia que es más conservadora, donde las cosas pueden ser muy adversas, Shigeru Miyamoto siguió con su lado artístico. De hecho, en algún momento él pensó en ser un artista del manga japonés, Sí. y no lo hizo porque le dio miedo a fracasar en eso. Y luego, por ejemplo, lo que tú decías, que tuvo éxito con Donkey Kong y también con Mario en el arcade, se lanza entre el 85, aquí lo tengo anotado, sí, entre el 85... Vito y- también tiene un cierto pedo más tecnológico. Un cierto la pedo verdad, más hay que decirlo. tecnológico. En el 85 y el 89 el Nintendo Entertainment System de Estados Unidos, y es ahí cuando aparece Super Mario y Zelda, y esto ya despega de una manera exponencial y logran entrar finalmente no solo al mercado del arcade o del arcade estadounidense, sino que al living de las casas norteamericanas, y con eso estirar y abrazarse. Y Shigeru Miyamoto de verdad es uno de los grandes personajes de nuestra industria. Nosotros, bueno, les puedo contar a modo de chisme de Kawin, que nosotros obviamente en FestiGame en más de alguna vez hemos pensado con la loca idea de tener a Shigeru Miyamoto, pero no pasa por un tema de que él quiera o no quiera venir a Chile, sino que pasa porque efectivamente un día que Shigeru Miyamoto no esté trabajando en Nintendo, de verdad que es, como lo dice el sonido, es demasiado dinero que la compañía pierde porque Shigeru no esté trabajando en las oficinas de Nintendo. No me quiero ni imaginar lo que pasa cuando el hombre se enferma. Hablando de eso mismo, por ejemplo, la franquicia de Mario es la franquicia que más ha vendido en la historia de los videojuegos. Entonces, mucho de Nintendo es de Miyamoto, o sea, mucho. Absolutamente, es uno de los grandes del videojuego, es el gran padre de los videojuegos, y usted por supuesto puede estar comentando a través del hashtag RJugados, puede estar comentando cuáles son las impresiones por supuesto que tienen de Shigeru Miyamoto, cuál es su juego Nombramos, favorito. digamos, algunos títulos así como al azar. Bueno, aparte de Mario, Donkey Kong, La Leyenda de Zelda, Sí. Star Fox F0, Pikmin para la serie de Wii, Super Mario Bros, Super Mario 64, y ya cuando se puso más seco y se metió en el mundo de los 3D, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y hizo Zelda Ocarina del Tiempo, que para muchos es considerado el mejor juego de la historia. Sí, absolutamente. Así.
para Yo creo que 64. también Shigeru Miyamoto Y el Wii Sport también, funciona. que es uno de los juegos más vendidos también. Funciona también Shigeru Miyamoto como una fuente inspiradora, digamos, para las generaciones, para la gente que se va interesando en el tema de los desarrollos de los videojuegos y cómo ha ido con su tema creativo. Ha estado increíble. Yo creo que en el mundo de los videojuegos no existe alguien que logre estar como el nivel de Miyamoto. Quizá en el cine pueden haber gente que anda como igual y que ha sido un aporte grande, pero en los videojuegos no sé si falta tiempo de historia o si este tipo ha sido demasiado increíble en su desarrollo. Sí, maravilloso. Shigeru Miyamoto, por supuesto, vimos una parte muy pequeña de su historia, porque más adelante, por supuesto, en otro capítulo de Rejugado vamos a estar revisando más a fondo, por supuesto, cada una de sus producciones.